de los diferentes partidos está ausente, hermanos, de alguna manera. Aunque vamos a ser muy francos, hermanos, en la cuestión ya práctica, ya en una cuestión real, yo creo que ese es un tema bastante profundo y bastante delicado dentro de nuestra nación, ¿verdad? Que es una nación con una religiosidad muy marcada. Yo creo que nadie de nosotros que considera, ¿verdad?, que en México, ¿verdad?, la iglesia no tiene poder. Y concretamente, ¿verdad?, que podemos hablar de la iglesia mayoritaria, que es la iglesia católica romana. Y vemos que si bien en el papel, ¿verdad?, no lo vemos de esa manera, porque obviamente se debe de respetar las formas en cuanto a que somos un estado laico, ya en la práctica vemos que prácticamente los partidos sí le coquetean a la iglesia romana, ¿verdad?, católico-romana, porque la consideran real, un poder real. Sabemos, ¿verdad?, que en muchos sentidos, para bien y para mal, ¿verdad?, ahorita no nos vamos a poner a analizar si la iglesia católico-romana tiene cosas buenas o tiene cosas malas. Eso es un tema como de otro foro, de otro encuentro. Aquí lo que sí debemos de tener muy claro es que la iglesia mueve gente, toca conciencias o las distorsiona, ¿verdad?, también. O sea, ahí vemos que realmente la iglesia sí está conquistando poder, sí está haciendo presencia, y sí los diferentes candidatos o actores políticos sí de alguna manera la están tomando en cuenta, no en el papel, pero porque en el papel dice, bueno, somos un estado laico, ¿verdad?, como lo menciona Peña Nieto, lo menciona López Obrador, ¿verdad? Pero también saben ellos que deben de estar bien con la iglesia. Saben ellos que deben estar bien con la iglesia, porque la iglesia católica romana es una iglesia que siempre ha buscado estar presente. A la buena o a la mala, ¿verdad? Ahí sí, cada momento histórico y cada situación nos dirá. Yo creo, hermanos, que el problema aquí, hermanos, es que, y de alguna manera voy entrando a lo que pensaba decir, yo creo que hay dos situaciones aquí difíciles que se nos están presentando. Una, que nosotros de veras hemos sido demasiado pasivos, demasiado. Y quiero con esto empezar a lo que yo quería decir al final, hermanos, que primeramente yo como pastor de la iglesia metodista, yo reconozco la autoridad, para valga la redundancia, de mis autoridades. Reconozco la autoridad espiritual de la iglesia en la que estoy, la iglesia metodista de México. Yo no tengo la menor duda, de que Dios está en la iglesia, de que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, y que el mismo Espíritu, así como lo hizo con los profetas en el Antiguo Testamento, así como lo hizo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y después, ¿verdad?, en la iglesia que se escondía porque era perseguida y que aún así, ¿verdad?, con valor seguía dando su mensaje. Yo creo que ese mismo Espíritu Santo está presente en la iglesia metodista. O sea, a mí no pongo en tela de juicio la autoridad de la iglesia en cuanto a que esa autoridad le llega de Dios. Lo que a mí me preocupa, y que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando al principio de esta situación, de este último bloque, es que esa autoridad no la hemos utilizado ya. En otros tiempos realmente el Espíritu de Dios, ¿verdad?, como lo está hoy presente, ha hecho que las personas se muevan del lugar de confort donde se encuentran y levanten la voz. Nosotros somos hijos de un acto de rebeldía hacia un sistema poderoso que en ese entonces era mucho más poderoso que ahora, que era el establecimiento del poder de la Iglesia Católica Romana. El protestantismo surge, ¿verdad?, y lo creó así de veras, como un acto de rebeldía movido por el Espíritu Santo, para dar un aire nuevo, ¿verdad?, a lo que ya se estaba echando a perder, a lo que precisamente por estar en una situación pasiva, estaba ya echándose a perder. Es necesario, ¿verdad?, como lo digo en algún momento un papa, ¿verdad?, que trae aire fresco a la iglesia.
y que ese aire obviamente venga del Espíritu y la vuelva, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero digámoslo así, zarandear, ¿verdad? A conmover hasta sus cimientos para que se levante. A mí sí me preocupa, ¿verdad?, que esa autoridad, es como si Dios me hubiera dado, no sé, un coche y me voy caminando, ¿no? O no salgo a la calle ni siquiera, ¿verdad? O me da una camioneta para repartir comida a la gente y resulta que dejo la camioneta estacionada con la comida adentro, echándose a perder, y yo no salgo de aquí del templo porque me da miedo manejar, porque qué tal si choco, qué tal si me para una patrulla, qué tal si me cuestiona el mundo, ¿y tú por qué estás ayudando? O sea, yo sí creo que si bien tenemos el mismo Espíritu de Dios que la Iglesia desde su fundación por el Espíritu Santo ha tenido, yo creo que en estos momentos estamos dormidos y no dice que Dios no se manifiesta o que Dios no está en la iglesia o que el Espíritu se ha ido, ¿verdad? No, claro que no. Simplemente nosotros nos hemos puesto una actitud demasiado cobarde y demasiado pasiva. Yo veo un país corrupto, pero corrupto hasta la médula en muchos sentidos. Veo una terrible injusticia, y veo también una terrible desigualdad y para colmo de males, ¿verdad? Una violencia desatada, ¿verdad? Que yo platicaba con Jorge hace muchos años cuando estábamos en El Salvador. Algún día, yo le decía, si no nos ponemos las pilas, algún día vamos a estar como este país, como El Salvador. Y efectivamente, y la verdad yo veo que hasta le mejoramos, ¿no? Que hasta nosotros estamos ya sofisticando más la viencia, ¿no? que la que hubo en Centroamérica durante las guerrillas. Obviamente la iglesia debe de levantar su voz. Yo no niego, hermanos, que el punto de partida fundamental sea la oración. No niego, hermanos, porque finalmente vamos a decirlo así, pedir instrucciones al jefe. Sí, hay que tener una comunión y un contacto con el jefe, pero el jefe nos habla para darnos las instrucciones y actuar, hermanos. Yo tampoco estoy diciendo, obviamente, y lo dije al principio de mi intervención, que nos levantemos y organicemos el ejército de liberación cristiana. No, simplemente, hermanos, la denuncia profética del pecado, hermanos, que es lo que a nosotros nos está pasando. Nos estamos quedando nada más en la primera parte, que es la oración, pero ya la acción no la estamos llevando adelante. Cecilia decía que somos la reserva moral del país. ¿Y por qué no hablamos? A ver, ¿qué hable la iglesia? ¿Qué tiene que opinar la iglesia? Si ustedes son los que deben de tener una opinión sobre esto, si ustedes, a ver, si alguien está debatiendo aquí en el templo sobre teología, sobre sacramentos, eso, inmediatamente van a preguntarle al pastor, a ver, pastor, ¿usted qué opina? ¿Usted es el autorizado para opinar de esto? ¿Usted es el que sabe? ¿Usted es el que de alguna manera tiene esa obligación de hacerlo? Y la sociedad se nos está preguntando, ¿qué es lo que tú tienes que decir? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas, verdad? Como esa reserva moral espiritual. Y nosotros, bueno, pues miren, mejor luego les contesto, o vamos a, no, miren, vayan al templo y ahí les platico, ¿no? Hasta me recuerda mucho una película de Woody Allen, pero bueno, no la voy a mencionar ahorita. Entonces, a mí eso sí me preocupa. Yo pienso en el sufrimiento, ¿verdad?, de la gente. Yo a veces, hermanos, porque algunos de ustedes lo saben, no todos, hermanos. Yo hace muchos años, a mí me hicieron un secuestro express, hermanos, hace muchos años, y durante 6 horas fui torturado. Entonces, yo me acuerdo de todo lo que yo pensaba en ese momento, lo que pasaba por mi mente. Yo era cristiano, yo estaba en la Liga de Banderas, yo era lidero de la Liga de Banderas, y al año siguiente fuimos a entrar al seminario, y recuerdo todo lo que pasaba por mi mente, y caray, mi desesperación y mi ansiedad del dolor que estaba sintiendo físicamente, y además de la muy cercana posibilidad de morir. Y caray, ¿cuánta gente no estará pensando eso? ¿Cuánta gente secuestrada en este momento? Secuestrada no está pensando en Dios. ¿Cuánta gente torturada en este momento no estará pensando en este instante en Dios? Y nosotros no nos tocamos el corazón. Yo me acuerdo cuando mi sobrino a veces nos perdió y era de noche y yo no me podía ir a dormir. Y caray, ¿qué estará pasando? Yo no tengo la paz para irme a dormir, no tengo la tranquilidad para irme a dormir. Y nosotros nos vamos a dormir con toda la calma, sabiendo que hay gente que en este instante está muriendo, que está siendo torturada, que está siendo secuestrada, hermanos,
gente inocente, en donde caray, lo mínimo que deberíamos de hacer es dignificar sus muertes. Lo mínimo. Obviamente la tarea de la iglesia es denunciar el delito, denunciar el pecado, denunciar todo lo terrible que está pasando, hermanos, para que se ponga freno. No estás zancochando ahí, a ver si sí, que no, que a lo mejor no hay negociación con el pecado, hermanos. Jesús no negoció con el pecado. No, bueno, pues está bien, que se maten unos cuantos, mientras no nos maten aquí en el DF, ya nos está llegando, ya nos está llegando, ya está la primera llamada por ahí, hermanos. Yo le decía a una hermana laico, perdón que diga lo que voy a decir, hermanos, a lo mejor no salgo del lugar, pero le digo, hermano, no dice nada de la iglesia, no hace nada, ya nos mandaron por lo sea, no sea cierto, ya nos están hablando por teléfono, sea o no sea cierto. ¿Qué esperamos? ¿A que desaparezcan el pastor? ¿A que empiecen a desaparecer laicos y amanezcan por ahí decapitados o muertos? Hay que esperar eso, hay que esperar eso. Yo sí creo, hermanos, que es el momento de actuar. Y yo, como pastor del íntegro local, con mis fallas, mis errores, y en la pequeñez que tengo, ¿verdad?, como ministro, ¿verdad?, dentro de una estructura muy grande, hermanos, que es la iglesia, yo sí exijo que se hable. A mi superintendente, a mi obispo, ¿verdad?, que hablemos, que hagamos algo. No hay que dejar de orar, aclaro, pero también hay que pasar a la acción. Entonces, hermanos, si no lo hacemos, pues bueno, van a seguir ganando terreno. Hermanos, la iglesia mayoritaria, en cierta manera, no voy a echar a toda la iglesia mayoritaria, y obviamente hay una parte muy valiosa de la iglesia católica, pero la parte política, vamos a decirlo,